teledetección. ¿Teledetección o sensores remotos es lo mismo? Vamos a definir estos conceptos. La teledetección o sensores remotos, también llamado percepción remota, se define como la ciencia y técnica que permite obtener información acerca de los objetos sobre la superficie terrestre o acuática, sin necesidad de entrar en contacto directo con ellos, sin necesidad de entrar en contacto directo con la superficie. Bajo este concepto, por ejemplo, la visión humana, es un sistema de teledetección, porque en estos momentos, para ver la pantalla de su monitor, de su computadora, no necesitas, en este caso, acercar e incluso pegar el ojo al monitor, sino que por una fuente externa de energía, como puede ser el sol o como puede ser una lámpara, una luz, por reflexión de la energía, puedes ver ese monitor. Por lo tanto, este es el concepto clásico de un sistema de teledetección, que se basa en mediciones de la energía electromagnética reflejada o emitida por los objetos de interés sobre la superficie de la Tierra. Un detalle muy interesante es que el auge que tuvo la parte armamentista, por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, dio un giro enorme a los sistemas de teledetección. ¿Por qué razón? Porque se quería, a partir de sensores aerotransportados, satélites, globos, entre otros, cuáles eran las posiciones del enemigo, en este caso para fines estratégicos. Y esto dio un auge totalmente vertiginoso a lo que fueron los sistemas de teledetección, a toda la investigación y por supuesto también a la parte computacional, a la grabación de los datos, dónde se iban a almacenar los datos y dónde se iban a procesar. Debido a ello, toda la parte, en este caso de las guerras, ha dado un giro tremendo a los sistemas de teledetección y por supuesto a los sistemas computacionales y de los hardware y software para poder manipular esos datos. Desde el punto de vista histórico podemos citar la primera fotografía aérea prácticamente en 1859 y aquí podemos observar una serie histórica aproximadamente que ha tenido los sistemas de teledetección. Por ejemplo, a modo de resumen, en 1837 se genera la primera fotografía aérea. Por supuesto estamos hablando del tradicional Kodak, que también Kodak introduce en 1935 las películas a color. También podemos citar el radar. El radar es bastante interesante. El radar no es un sensor activo, o más bien lo contrario. El radar sí es un sensor activo. ¿Por qué activo? Porque emite su propio flujo energético y en este caso contabiliza lo que es el tiempo en el cual tarda su longitud de onda en llegar a la superficie y por supuesto volver esa señal por retrodispersión a radar. Y también tenemos los sensores pasivos. ¿Cuáles son los sensores pasivos? Aquellos que captan solamente la radiación emitida o reflejada por la superficie. Estamos hablando de satélites, por ejemplo, los más comunes como el Landsat, el Spot y muy recientemente los satélites Sentinel. Desde el punto de vista satelital, recordemos que el primer satélite de tipo meteorológico fue el que llamó el TIROS o TIROS, que fue emitido a la superficie en 1960. Posteriormente, en 1972, se lanza el primer satélite estadounidense de la serie Landsat. En estos momentos, como sabemos, al día de hoy, en el cual se está grabando este video, tenemos incluso el Landsat 9. ¿Qué ventajas tiene la teledetección? Tiene una gran ventaja. Por ejemplo, estamos hablando de imágenes satelitales, podríamos tener incluso una visión global y sinóptica del espacio. Podemos tener observación en distintas escalas. ¿Por qué a distintas escalas? Porque tenemos satélites también de diferentes resoluciones. Por ejemplo, el satélite Landsat
sea el Landsat 7, el Landsat 8 o el más reciente, el Landsat 9, tiene un píxel de 30 metros. Con ese píxel a 30 metros podríamos realizar cartografía aproximadamente entre 1,80 a unos 150.000. Mientras que si estamos trabajando con Sentinel-2, una resolución de píxeles de 10 metros, incluso podríamos tratar de generar cartografía a escala 1, 50.000. Otra ventaja de la teledetección es la cobertura frecuente. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de Landsat, sabemos que tenemos una cobertura frecuente de todo el planeta y prácticamente cada 16 días lo que se llama resolución temporal pasa por la vertical del mismo punto prácticamente a la misma hora. Entonces tenemos una cobertura bastante frecuente. Es una observación también directa y no destructiva, ya que capta, si estamos hablando de los satélites pasivos, la información reflejada o emitida por la superficie, y podríamos tener una cobertura completa del territorio. Y también tenemos regiones no visibles del espectro. ¿A qué se refiere con regiones no visibles del espectro? Que por ejemplo, nuestra visión, la visión humana, tiene un rango en el cual podemos percibir la radiación y que se manifiesta en los objetos. Eso se llama espectro visible y va de 0,4 a 0,7 micras, que involucra tres bandas esenciales: la azul, la verde y la roja. Por ejemplo, entre 0,4 y 0,5 micras tenemos la banda azul, entre 0,5 micras y 0,6 la banda verde, y entre 0,6 y 0,7 la banda roja, y se llama espectro visible porque es la región en la cual el hombre, la mujer, todos nosotros, el ser humano, puede percibir los objetos de la superficie. En esta lámina queda bastante claro el ejemplo de la escalabilidad. ¿Por qué? Porque podemos pasar incluso de un dato muy puntual del terreno y analizarlo a diferentes resoluciones. Como puede ser acá, incluso con imágenes obtenidas por drones, tendríamos una cartografía de esta zona con una imagen, por ejemplo Landsat. Podríamos percibir, por supuesto, una escala más global y ya satélites de tipo meteorológico para información a una escala regional. Ahora, analicemos brevemente el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Fundamental en esta introducción de teledetección. El espectro electromagnético se refiere a aquel conjunto de longitudes de onda y de frecuencia que se encuentran en el universo, que va desde las ondas más cortas a las ondas más largas. ¿Cuáles son esas ondas más largas? Son ondas que usamos, por supuesto, todos los días. Las ondas de las telecomunicaciones, que son ondas kilométricas. Por lo tanto, podemos venir desde rayos gamma, rayos X, las zonas del ultravioleta y, por supuesto, la zona que hemos hablado anteriormente, llamada espectro visible, que es lo que el ojo humano puede en este caso percibir. Por lo tanto, a nivel de uso de la tierra, a nivel de cultivos, sabemos que existe una fuerte absorción de las clorofilas en ciertas regiones del espectro electromagnético, por ejemplo, a 420 nanómetros, a 490 y a 660. Eso prácticamente es por las clorofilas, esa absorción. No obstante, existe una banda intermedia donde se da una mayor reflexión de energía, aproximadamente en 0,55 micrómetros, que coincide con la banda verde del espectro electromagnético. Es por esta razón que la vegetación sana la vemos con tonos de verde, porque la máxima reflectancia de la energía de la luz solar se da alrededor de 0,55 micrómetros, que coincide con la banda verde. Tenemos otras zonas como el infrarrojo cercano, que va aproximadamente de 0,7 a 1,3 micrómetros, que es una zona muy importante. ¿Para qué? Principalmente se utiliza para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad, y por supuesto las cámaras multiespectrales que se utilizan en agricultura de precisión para poder diagnosticar, en este caso, enfermedades, plagas, algún tipo de estrés, como puede ser estrés hídrico o estrés por alguna enfermedad, entre otros. Utilizan estas bandas o esta región del infrarrojo cercano principalmente por la gran reflectancia que tiene la vegetación sana
con la vegetación estresada. También tenemos una zona llamada infrarrojo medio, que va aproximadamente de 1,3 a 8 micrómetros. En esta zona de infrarrojo medio se entremezclan los procesos tanto de reflexión de la energía como de la emisión. Y también tenemos una zona llamada infrarrojo lejano o infrarrojo térmico, que va aproximadamente de 8 a 14 micrómetros y capta la porción emisiva de la superficie terrestre. Y aquí podríamos hablar de algunos tipos de cámaras que incluso ya involucran banda térmica, cámaras multiespectrales, como la MicaSense Altum. La cámara MicaSense Altum, que es una cámara multiespectral para trabajar con sensores aerotransportados como drones, ya involucra una banda térmica de una resolución bastante aceptable. Por ejemplo, a 120 metros de altura podríamos tener con una MicaSense Altus 80 centímetros de resolución en el térmico. Y ya si vamos a la parte satelital, sabemos que desde hace ya varios años con la serie de los satélites Landsat, Landsat 7, Landsat 8 y Landsat 9 traen ya una banda térmica. Incluso estos satélites se involucran dos bandas térmicas, las conocidas como TIRS 1 o TIRS 2. Aquí hablando, por ejemplo, de Landsat 9, Landsat 8, con una resolución espacial de aproximadamente 100 metros cada banda. Por lo tanto, podemos decir en esta introducción a teledetección que los tipos de procesos en teledetección, como lo vemos acá, podemos hablar de la reflexión de la energía, por supuesto, de la emisión de la energía, que es la transformación inversa. ¿A qué nos referimos con transformación inversa? De energía electromagnética, o más bien de energía calórica en energía electromagnética. Es el proceso de emisión. Y también podríamos hacer una combinación tanto de emisión como de reflexión de la energía.